Cuando hablamos en tercera persona, ahí sí le ocurre algo al verbo, ¿cierto? Ya. No nos confundamos, por favor, con el verbo to be, porque estos son otros tipos de verbos, ¿cierto? Para el verbo to be en presente nosotros tenemos una forma determinada que ustedes no pueden olvidar. ¿Cuáles son esas formas? ¿Se acuerdan? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Cómo? Pero eso no es un verbo. Pero no cambia el verbo cuando es Sí, tres formas. Ya, ¿cuáles son las tres formas del verbo to be presente? Voy a tener que esperar un rato. ¿En serio nadie sabe de las 13 personas que están acá? No se le pone una S el verbo to be. A ninguna. A otro verbo se le pone una S. Ya, parece que van a tener que estudiar todo desde cero. Todo. Porque esas cosas tan básicas que se ven en el nivel 1 no pueden estar sucediendo en este nivel. ¿Ya? Entonces, nosotros deberíamos, ya estamos listos con eso. La unidad siguiente, que es la 4C, yo la anoté, ¿cierto?, la pizarrita recién. Nosotros no la vamos a ver cómo está aquí en el libro porque si no nos vamos a demorar mucho. Lo más importante de acá es, cuando uno habla en presente, ¿se acuerdan que poníamos adverbios de frecuencia, que son esas palabritas, que son una sola palabra, que nos indican la frecuencia con la cual uno realiza algo, una acción, ¿cierto? Entonces, si yo le digo, yo cocino todos los días, o yo hago la cena todos los días, ¿en qué posición vamos a poner ese indicador de frecuencia? ¿En qué posición dentro de la oración? Uno dice en español, lo puedo poner al principio, lo puedo poner al medio, lo puedo poner al final, ¿cierto? Para mí no tendría ninguna diferencia. En inglés hay algunos que yo lo puedo poner al principio, o al final, o al medio, pero en realidad nos vamos a guiar por lo que nos dice acá. Esas palabritas que nosotros conocemos tienen una posición determinada, que son estas. Yo se las voy a mostrar aquí. Cuando usamos verbo to be, va después. I am always happy. She's always happy. She's always smiling. Siempre anda contenta. Siempre está contenta. Entonces, si vamos a usar un adverbio después del verbo to be, o sea, con el verbo to be va después del verbo to be. Pero si vamos a usar cualquier otro tipo de verbo de acción, por supuesto, ¿dónde va a ir? Aquí está la posición. Está antes del verbo. Antes del verbo. ¿Ya? Eso es todo lo que hay que aprenderse de esta parte de la unidad que corresponde a la 4C. Por supuesto, acá tenemos, acá tenemos oraciones afirmativas, tenemos oraciones negativas y tenemos también preguntas. ¿Ya? Entonces, claro, la pregunta puede que sea un poco más complicado, porque recuerden ustedes que en las preguntas nosotros usábamos un auxiliar. Un auxiliar que empieza con dudas y el verbo está como por acá, dividido por la persona, el sujeto, ¿cierto? Do you go to the movies? ¿O do you usually go to the movies? Entonces, cuando tenemos una pregunta, al igual que en la afirmación y al igual que en la negación, va antes del verbo. Solamente. Ya, lo más complejo acá podría ser que nosotros tenemos más palabras entre medio, ¿cierto? Entonces, eso puede causar alguna complejidad, pero en realidad, si nosotros nos apegamos a eso, decimos, ya, el adverbio siempre va a estar antes de mi verbo. No podemos decir ya, o podemos decir también que está después de la persona. ¿Se fijan que aquí está la persona, adverbio, otro verbo? O el adverbio está antes del verbo principal. Del verbo principal, porque nosotros podemos tener más de un verbo en una oración. Podemos querer decir más de una cosa, ¿cierto? ¿Qué es lo que dicen ahí los ejemplos? siempre come pan al desayuno, tostada al desayuno. Déjame ver si nos acompaña esto, porque no traje un parlante. ¿Está sonando? No.
algunas veces, ¿dónde lo vamos a poner? ¿En qué lugar? Después. En el mismo lugar. ¿Por qué después? Después del sujeto, ¿cierto? Hay sometimes, pero ocurre algo con el sometimes, y yo lo puedo poner al principio y no va a pasar nada. Pero no todos, no me funciona con todos. Así que nos vamos a pegar algo que nos dice acá para que no tengamos problemas. I sometimes have toast for breakfast. ¿Y qué es lo que dice ahí? Yo siempre como tostadas para desayuno o desayuno tostadas. Después dice, do you usually go to work by bus? ¿Se dan cuenta que es diferente preguntar, ¿tú te vas en micro al trabajo? ¿Sí? No. Es una pregunta, ¿sí o no? ¿Cierto? No es lo mismo que yo le diga, ¿tú por lo general te vas en micro? No, yo no voy en metro. O voy en auto. Solamente algunos días. O si se me echa a perder el auto, voy en micro. ¿Ya? Entonces, de nuevo, la posición del adverbio está aquí, antes del verbo principal y después del sujeto. En una oración negativa, ¿qué es lo que ocurre? Antes del verbo, pero recuerden que el verbo, eso también es parte del verbo. La negación con el auxiliar Va entre medio. va entre medio, ¿cierto? She doesn't often go to the movies. Ella no va frecuentemente o con regularidad al cine. Y con el verbo to be, ¿qué es lo que pasaba? Va después del verbo to be, ¿cierto? I am never late. Nunca llego tarde. Nunca llego tarde. O nunca ando atrasada, ¿cierto? They're sometimes late, or sometimes they're late. Ahí con el sometimes no hay ningún problema. Hardly ever, ¿conocen ese adverbio? No. Casi nunca. No es nunca, porque nunca es 0% de las veces. Pero hardly ever es como una vez al mes. Pero no es que nunca lo es. Ya, es como, hay gente que no toma alcohol, pero o sea, pues si vamos a matrimonio, se toma una copa de años, ¿cierto? I hardly ever have a glass of wine. Or I hardly ever drink alcohol. ¿Ya? Cosas que uno hace, pero muy rara vez. No significa que no la haga nunca. Y, bueno, las expresiones de frecuencia. ¿Cuáles son las expresiones de frecuencia que ustedes conocen? Ahí aparecen dos. Pero ¿cuáles son otras que ustedes conozcan que no hayan aparecido en las actividades o que ustedes conozcan? ¿Se acuerdan de alguna? Pero piensen, le dicen que no al tiro. ¿Cómo? Son adverbios de frecuencia, ¿sí? ¿Cómo? Son adverbios de frecuencia. No, yo dije expresiones de frecuencia. Los adverbios son los que ya vivo arriba. La diferencia es que el adverbio es una sola palabra y la expresión va a tener 2 o 3 partes. Solamente eso. Pero igual me dice la frecuencia. ¿Y el ever? ¿En qué parte puede considerado o no tiene nada que ver con eso? Porque Sí. hay oraciones que usan como en vez de, dicen como ever. Sí, pero el ever se va a usar para la pregunta. ¿Alguna vez? Do you ever, o have you ever eaten octopus? ¿Alguna vez has comido pulpo? Como, have you ever? Ever es alguna vez. Y never es not ever. O sea, never. No alguna vez, literalmente. No alguna vez, o sea, nunca. Pero en oraciones afirmativas no podemos usar el ever yurídico. No podemos usar solamente en preguntas. Solamente preguntas. Sí. A ver. Pero, y si por ejemplo, si te preguntan, no sé, no sé qué tipo de pregunta, pero tú quieres responder, por ejemplo, sí, algunas veces fui al cine. ¿Eso se usa otra palabra? Lo que pasa es que si tú quieres decir en pasado, tú vas a usar generalmente otro tipo de expresiones, de frecuencia, ¿ya? Porque estas, como las usamos en presente, apuntan principalmente a cosas que uno hace con regularidad, como parte de una rutina, ¿cierto? Entonces, si yo voy a hablar en pasado, quizás voy a usar algo más certero que me diga que es en el pasado. Ahí quizás decir, solíamos ir al cine, o claramente decir íbamos varias veces. Pero ahí en varias veces sería como una expresión.